¿Cómo están amigos de YouTube? En esta oportunidad les traigo un nuevo segmento para el canal en donde fans de Latinoamérica de Mother Talking van a estar contando sus experiencias. Antes de continuar, te recuerdo que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo haciendo clic en el botoncito de abajo y activa la campanita para más videos de estos. Como decía, vamos a estar hablando con fans. Ellos nos van a estar contando experiencias y cómo conocieron y cuándo la música de Mother Talking, tanto por su fanatismo con Dieter Bohlen como con Thomas Anders. En esta oportunidad serán fans de Argentina, Chile y Uruguay. Les mando un abrazo enorme a Javi, Marjorie, Ramón y Lucas por sus videos. ¿Qué tal amigos? Soy Javier de San Rafael, Mendoza, y quiero contarles cómo conocí a Mother Talking. Estando en una fiesta de casamiento, en el momento de servir el postre, luego de la cena, se apagaron todas las luces, se prendieron las velas de los camareros y aparecieron con los helados y que empezó a sonar Brother Louie. Era el año 1986-87 creo, porque aquí todo llegaba siempre más retardado. Desde ese momento, desde que escuché la primera vez Brother Louie, comencé a buscar por todos lados quiénes eran. Después fue el boom, se escuchaba en las radios, se escuchaba en todos lados, conseguir el cassette, conseguir el disco. Ver que cuando veíamos vi que el disco decía tercer álbum, no, entonces hay dos más, a conseguir más. En ese momento no había internet, no había nada. No había forma de enterarse. Por ahí el que compraba alguna revista, como por ejemplo Flash, Antena, podía enterarse de algo, TV Guía para conseguir alguna letra, como conseguía Atlantis a través de eso. No había forma de llegar, no había forma de conocer sus caras, sus rostros. Si no comprabas el disco, por ejemplo, el disco grande, el disco de vinilo, aquí solamente llegaban los cassettes. Así que nos manejábamos con cassette. Hasta que fui consiguiendo los discos anteriores y después cada año era esperar que saliera el próximo. Y después comenzamos por las redes en 1998-99 a comunicarnos con fans de toda América, incluso del mundo, a través de foros, de chat. Y bueno, así se fue gestando esto y en 2014, tras ver el recital de Thomas en Chile, se logró que formáramos el fan club de Argentina. Un saludo grande para Dieter Bohlen, un saludo grande para Thomas Anders, un saludo para todos los fans de Latinoamérica. Un abrazo para todos. Santiago de Chile. Y desde cuando que sigo Mother Talking, yo recuerdo del Festival de Viña del año 1988, cuando se supone que venían todos, pero solo llegó Thomas. Y se escuchaba mucho en las radios, en las revistas de la época venían siempre reportajes, y así fue partiendo el gusto por la música de Mother Talking hasta el día de hoy. Estuvo presente en mi matrimonio, fue el primer tema que se bailó en la fiesta de matrimonio. En el parto de mis hijos también llevé la música de Mother Talking y han estado siempre. Y me acompañan en mi trabajo, me acompañan en el día a día y es genial. Un tesoro. Este fue un regalo de mis hermanos. Otro. 1988, cuando volvieron, éramos, ¡ay, por fin volvieron Mother Talking! Esperábamos que viniera a Chile, no vinieron. Pero, ¡ay! Fuimos felices muchos años. Y el primero. Ojalá que algún día Thomas y Dieter vean este video. Y un saludo de una fan de Mother Talking de acá de Santiago de Chile. Besos. Adiós.
Hola, soy Lucas de Buenos Aires, Argentina. Soy fanático de Modern Talking desde el año 98, en su segunda etapa. Los conocí gracias a un canal de música extinto ya, que se llamaba The Box. Escuché versiones nuevas de temas de los 80. En ese momento no sabía que la banda era de los 80 y que esas versiones eran remixes de viejos clásicos. Y bueno, al toque fui a comprar Back for Good. A partir de ahí comenzó mi fanatismo por Modern Talking. Muy buenas noches, amigos y fans de Modern Talking. En aquellos años, los 80s, acá en Uruguay, se movía mucho esa onda y los mejores boliches siempre estaban. Modern Talking, que hasta el día de hoy siguen sonando en las emisoras de radio. Este es un país bastante nostálgico, bastante retro, y en las emisoras siempre está pasando, no pasa un día que no esté pasando Modern Talking. Se han cambiado, se han remixado, se han hecho versiones extendidas de los temas, versiones instrumentales y hasta editada gráficamente, y quiero o no, todo eso le hace dar al mismo grupo otro toque, ¿no? Y siempre remodernización del mismo tema. Hace unos añitos tuve la posibilidad de irlos a ver a Chile, y después luego tuve la suerte de que también tenerlos en Argentina, y no me perdí ninguno de los dos conciertos, aparte de conocer un gran grupo humano de todos los fans. Acá en Uruguay está liderado por Claudio Urrutia, que es la presidenta del fan club de Modern Talking y Thomas Anderson en Uruguay. Un gran amigo, Lautaro Mirasole, que le quiero agradecer por siempre estar también promoviendo en Argentina y todo lo que es la música del Italo Disco, para ser una persona que es un poco más joven que la mayoría de los fans, pero lo siente a veces igual o mucho más que la mayoría de nosotros. La verdad, mis felicitaciones, y con su gran emprendimiento, que vamos a estar siempre apoyándola. Un abrazo grande y a las órdenes siempre. Espero que te haya gustado este video de los fans de Latinoamérica. Te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo haciendo clic abajo del video y activa la campanita para no perderte más de estos videos relacionados a Modern Talking, el Eurodisco y el Italo Disco. Por último, quiero agradecer a los fans de Uruguay, Chile y Argentina por sus saluditos, y un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video.